Lo que voy a leer ahora son textuales de propuestas o de Javier Milei o de Victoria Villarroel, que todas juntas sorprenden un poco más cuando uno conoce gente honesta, ilustrada, buenas personas con las que uno comparte momentos sociales, comidas, etcétera, que van a votar a la opción de Javier Milei y Victoria Villarroel. Para arrancar por lo último, Victoria Villarroel propuso la derogación del aborto y la derogación del matrimonio igualitario, proponiendo la unión civil, es decir, homosexuales y heterosexuales no tienen los mismos derechos. Dijo ayer que un centro clandestino de detención, que es patrimonio histórico de la humanidad, declarado por la UNESCO, como es la ESMA, pueda ser abierto y disfrutado por todos los argentinos. Uno siempre piensa, y voy a caer en un lugar común, ¿qué pasaría si un candidato a vicepresidente de la Alemania dijera eso de Auschwitz? Después propuso la venta de armas, la venta de órganos, romper relaciones con China y Brasil porque sus presidentes son comunistas, y propuso una triangulación en el comercio bilateral a través del sector privado, algo completamente inaplicable. Negó el cambio climático, propuso privatizar la salud y la educación pública, reivindicó abiertamente en el segundo debate con palabras de Emilio Macera la última dictadura militar. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Días anterior a las elecciones, por parte del equipo de Milei, el propio Milei hablaba de fraude electoral, hubo incluso denuncias falsas, etcétera, o anunciaron que hubo denuncias cuando realmente no hubo denuncias, incluso echando la culpa a la gendarmería, etcétera. Y fijaros, Massa, que reconoce, lo primero que hace es reconocer la derrota y felicitar a Milei incluso antes de que la gente conociese los resultados oficiales, ¿no? La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Bueno, ahí está el momento que ya os digo, sin que se esperaba que los resultados empezaran a la 1 de la madrugada. La realidad es que salió, eso era 12:15, 12:20, a dar los resultados y a felicitar, y no solamente a felicitar, sino también a, bueno, de una manera o de otra, a reconocer de manera rápida y, bueno, no sé si por sorpresa, ahora le preguntaremos a Marcos si este era el resultado que se estaba esperando. Lo que sí es cierto es que puso el foco en el asunto de la limpieza y la robustez de los resultados y de la transparencia y la solidez del sistema electoral, cosa que para nada hizo Milei. Así que bueno, vamos a darle paso a nuestro querido amigo Marco, que está en Argentina, que ayer estuvo haciendo la cobertura a través también de Canal Red junto a Ina. Bienvenido, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchás? Bien, perfecto. Te veo, te escucho bien y bueno, no sé si hablar de sorpresa o no. La verdad, siendo sincero, es que Milei era el favorito, creo que aún más después del apoyo explícito, ¿no? Que también es importante y ahí creo que hay que hacer un foco también sobre qué supone ese apoyo de Macri, más que de Bullrich. Pero si quiere, empezamos por esa... a mí me sorprendió, ¿no? Que antes incluso que empezaran a salir los resultados, ya saliera Massa de manera inmediata a reconocer, y eso que ya lo que parecía es que el margen era grande, como se vio, 11 puntos de diferencia, y puso en el foco una de las cosas que me llamó la atención en hablar de que el sistema electoral argentino es un sistema sólido y transparente, contrastando un poco con algo que ya no se va a volver a nombrar desde el búnker de Milei o del propio Milei, de esas causas, incluso denuncias falsas de fraude electoral. ¿Qué primer análisis haría de estos resultados y de las palabras del propio Massa? Y bueno, luego veremos las de Milei. Bueno, en primer lugar, no quiero poner a nadie en contra, pero ya se ha vuelto algo costumbre que las encuestadoras fallen. Y volvió a pasar que fallaron las encuestadoras. Es decir, en términos generales le daban una victoria apretada a Javier Milei, pero de ninguna manera se anticipaba a 11 puntos de distancia.
De hecho, me animo a decir que ninguno de los dos equipos de campaña, ni del lado de Massa ni del lado de Milei, anticipaban ese resultado. Todo apuntaba a un escenario reñido, y no fue reñido. Uno ve el mapa y la Unión por la Patria de Sergio Massa ganó en 3 provincias. En Formosa, en el norte, frontera con Paraguay, en Santiago del Estero, en maravillosa provincia del norte, y en la provincia de Buenos Aires, pero en el conurbano, o sea, alrededor de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo demás está teñido de color Milei. Así que fue una victoria, digamos, con casi 3 millones de votos de diferencia, y Milei sacó más votos que Alberto Fernández en el 19, que Mauricio Macri en el 2015, que Cristina Fernández en el 2011. O sea, estamos hablando de una contundencia. Por eso salió su representante a decir que no había fraude. Cuando dijo eso, ya estaba claro que la cosa venía bien para ellos. Y por eso Massa habló tan tempranamente. Se esperaba que a las 9 hubiera primeros resultados. Ya a las 8 y moneda salió a reconocer la derrota. Así que, en primer lugar, la fotografía es inapelable y hay un triunfo electoral y hay un triunfo, o dicho al revés, una derrota política para el peronismo muy grande, digamos, ¿no? Tal vez una gran diferencia, para dejar algo ahí como picando, es que en el 2015, cuando perdió Cristina Fernández de Kirchner, se fue con una Plaza de Mayo llena y no había una derrota política, se había perdido las elecciones. Ahora es un resto de gobierno que se va a ir por las puertas de servicio que encuentre, digamos, ¿no? Y nadie va a querer recordar este gobierno ya caduco desde hace un tiempo. O sea que es una derrota política, y de trasfondo, como dicen algunos, hay una derrota cultural también. Así que es más grave, tal vez, de lo que se esperaba, de que algo muy reñido terminara volcándose por una fracción de votos a favor de Milei. De hecho, hay, más allá de lo contundente de la victoria, del reconocimiento rápido, y yo diría también del reconocimiento por parte de la sociedad, incluso de los más críticos con Milei, pero que la gran mayoría son defensores de la democracia, y que en este caso, pues, por más que no te gusten los resultados, creo que no ha habido, digamos, un poco en forma de espejo que a lo mejor hubiera ocurrido en el otro lado. Sí que ha habido un reconocimiento, más allá de las críticas, de si te gusta más el planteamiento o no, pero básicamente, si tuviéramos que achacar, justificar una victoria, y yo por lo que estoy escuchando a muchos de los votantes de Milei, no es que le guste Milei, incluso está en contra de algunas de las medidas que propone Milei. Incluso se ha visto al propio Milei desdiciéndose de aquellas medidas que generaban más rechazo, o de las cosas que ha repetido como mantras, que en su núcleo cerrado, el 20% o 25% de apoyo que tiene, pues digamos los convencía, pero no a los que faltaban. Y digamos que la realidad, y esto viene al hilo de lo que tú estabas diciendo, es que el gobierno de Alberto Fernández, que ese ya también lleva desaparecido mucho tiempo, ahora vemos que Massa también incluso está diciendo de darle la vez o pedir licencia y como borrarse, ¿no? Eso todavía está por ver, pero es posible que tanto Massa como Alberto Fernández, pues, bueno, no cadáver político, pero que evidentemente en el peronismo van a tener que buscar nuevo liderazgo. Pero creo que lo que explica claramente los resultados es que hubo un voto de castigo a un gobierno que se puede hablar que no fue bueno, no sé si nefasto. No sé si compartes conmigo este diagnóstico, incluso no solamente de la justificación de los resultados, sino del propio gobierno, que no resolvió los problemas de la ciudadanía. Si bien ya venía con un mal gobierno de Macri golpeado, pues no mejorarlo, sino incluso se ha empeorado la situación económica del ciudadano medio, que al final creo que es la razón más potente o más poderosa a la hora de ir a los votos, casi el llenar la nevera antes que la parte ideológica o de estar más o menos de acuerdo con ciertos postulados. Sí, yo creo que, digamos, lo que predominó fue la necesidad de cambio, y ahí había un candidato del gobierno, que era el ministro de Economía, de una inflación a 140% anual, que explicaba en una suerte de juego casi como de ilusionismo, que cuando él fuera presidente esto iba a cambiar. Y lo que la gente quería era que la realidad cambiara, y no le achaca la realidad y sus problemas al gobierno de Macri, muchas personas, como se vio, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la pandemia, ni a la guerra, ni a la sequía, sino a quien está a cargo del gobierno, que tiene que resolver las cosas. Entonces, cambiar la realidad económica significa cambiar el gobierno,
y era, viéndolo a la distancia, imposible que el ministro de Economía efectivamente lograra hacer ese ilusionismo. Intentó varias estrategias de campaña, por ejemplo, esta idea de, bueno, con Milei en realidad lo que está en juego son los consensos democráticos, entonces no estamos votando Massa o Milei, sino estamos votando consensos democráticos o Milei, pero predominó la inflación, predominó el cansancio, predominó la falta de respuestas y predominó una crisis de representación brutal, digamos. O sea, a Massa la acompañó casi todos los poderes simbólicos, políticos, económicos, y ganó un descontento muy fuerte con sus incertidumbres. No sé cuánta gente de los que votaron a Milei están de acuerdo con sus propuestas más radicales, eso él tendrá que calibrar cuánto hay de apoyo real y cuánto no. Pero bueno, se colocó como el outsider, nunca había gobernado antes, propone una cuestión radical de cambio, y la gente dijo, entre estos, que ya los conocemos, que no funcionaron, que además han cometido muchos errores, y probar otra cosa, desgraciadamente no primó un instinto de, bueno, preservación de lo que tenemos, que aunque esté mal hay que cuidarlo para intentar mejorarlo. Bueno, te quiero Primó bueno. Sí, te quería preguntar por la reacción. Me refiero, había varias cosas que me han llamado la atención agarrando el asunto del fraude electoral, que me imagino que no se ha vuelto a mencionar, ¿no? Es tremendo porque, bueno, es un método de copia y pega, ¿no? Incluso me ha llamado bastante la atención la felicitación por parte de Elon Musk, Trump, bueno, etcétera. Eso tampoco nos llama la atención. Sí por Elon Musk que al final es como está a favor de toda esta corriente. Entonces uno dice, joder, quizás ese es uno de los motivos por el cual se permiten tantas mentiras, ¿no? Hace poco, fíjate, por ejemplo, ponía dato, y compartía una noticia donde decía: Indra, la empresa española tan amiga de Pedro Sánchez, es la que hará el recuento de votos, alerta, tal. Y Milei lo replica diciendo dato, cuando Indra financió la campaña del Partido Popular con dinero negro. Es decir, más allá de eso, ha habido incluso una denuncia por parte de Milei. Bueno, no una denuncia, una campaña mediática en redes incluso que acusaba a la gendarmería de participar en el fraude electoral. Luego, esto creo que se gestionó bien, se llevó a la justicia y el propio equipo de Milei tuvo que reconocer que no había absolutamente nada y tal. Y una vez más vemos hasta qué puntos son eficaces, o te quería preguntar, ¿no? Porque es una cosa que lleva acompañando a Milei, que seguramente explique una parte del éxito, más allá de la situación complicada del país, pero ¿hasta qué punto tú crees que este tipo de estrategias son eficaces, lo han podido ayudar a Milei? Esto creo que es como bastante subjetivo, me gustaría ya lo hemos hablado en más ocasiones, yo creo que tú eres más partidario de que no tanto, pero ¿hasta qué punto fue importante las campañas de desinformación, el uso de manipular un poco la información, cabrear a la gente? ¿Hasta qué punto estuvo presente y hasta qué punto crees que fue importante, le pudo ayudar, restar? A ver, había un clima, ¿no?, político en Argentina con el cual se llegó a estas elecciones. Y me parece que lo que logró Milei es como conectar dos variables, que son las variables de la alianza política Milei, Macri o Patricia Bullrich, que es, por un lado, la vertiente propia de Milei, que es la vertiente del outsider, que propone el cambio, la radicalidad, que canaliza la bronca, que conecta con ese sentimiento, y la vertiente Macri-Bullrich, que es la vertiente antiperonista dura, que está dispuesta a votar cualquier cosa salvo sea alguien que pertenezca al peronismo. De hecho, el resultado que saca Milei es básicamente la matemática de la primera vuelta sumada. 30% propio, 24% Patricia Bullrich, un 2% del tercero, llegaste al resultado de Milei. Traccionó todo. Y yo creo que es como una suerte como de combinación entre, ya yo diría, un desgobierno desde hace un tiempo, un presidente inexistente en un país que necesita presidente, una vicepresidenta contra la pared defendiendo sus causas judiciales y a su vez regañando al presidente, un ministro de Economía convertido en presidente de facto de alguna manera, y un clima de mucha descarga de violencia política simbólica. Recordemos que hace un año y 2 meses querían matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el clima en el cual todo esto se gestó. Entonces, yo creo que depende de dónde se ponga el acento. Uno puede poner el acento en
esta campaña de persecución judicial, el sobreendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, la descarga de mentiras, esta suerte de intoxicación mediática, o poner el acento en qué pasa con los gobiernos progresistas inocuos, que no cambian ningún dato de la realidad a favor de las grandes mayorías populares, que al final terminan sedimentando un camino para la ultraderecha. Como dijo, no recuerdo qué filósofo, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, digamos, ¿no? Entonces, tal vez Alberto tenía un montón de buenas intenciones. Fácticamente, para la mayoría social argentina, la realidad hoy es peor que cuando subió. Lo demás lo podemos decorar, vestir, sobreinterpretar. Fácticamente está peor la gente en sus ingresos, en la pobreza. Ese es el dato. Y sobre eso se monta Milei. Si no fuera toda una batalla ideológica, de no una especie de superestructura de la disputa. Y la gente votó porque... Yo ayer me tomé un taxi, ¿no? Fui a La Plata, fui a votar, me tomé un taxi. Manejaba un muchacho de una zona muy popular de acá, de Florencio Varela. Vota Milei. ¿Por qué? Bueno, porque hay 140% de inflación, el ministro es Massa, y desde que asumió hasta ahora está peor. ¿Por qué estaría mejor mañana? Bueno, no, porque el gasoducto, porque la sequía, porque la situación global. Entonces termina un poco con una cara de está bien, pero yo quiero que cambie ya, y este señor no lo ha cambiado, y además tiene un recorrido político sinuoso, y no genera mucha confianza. Bueno, lancémonos otra cosa. Y bueno, eso es lo que primó. Ahí hay una cuestión que están también preguntando por el chat, que es hasta qué punto ese desdecirse, porque es que como muy loco quien lo ha seguido y uno no entiende muy bien cómo funciona esta dinámica, pero hemos visto incluso cómo Milei se ha forzado mucho en desdecirse, o decir, están haciendo una campaña contra mí sucia, muy grande. Están diciendo que quiero privatizar la educación y la sanidad. Y es como los mantras más repetidos, ¿no? El tema de la libre portación de armas, una serie de cuestiones que han sido lo que le ha upado a tener ese 20-25% fuerte, pero ahí hemos visto también la entrada entre la primera y la segunda vuelta con Bullrich, que luego... es decir, que uno de los titulares que se decían ayer, ganó Macri, gobernará Milei. ¿Hasta qué punto va a ser importante para la elección? Creo que ha sido importante y de hecho casi ha hecho una aritmética pura, ¿no? Desde el voto de Bullrich, que ha habido un apoyo explícito de Bullrich, de Macri, de toda la maquinaria que tiene, incluso en la fiscalización de los votos, etcétera. Se lo agradecía también. Decía que a cambio de nada, yo no sé si tanto a cambio de nada, es una de las preguntas que te quiero hacer. Y la otra es hasta qué punto, dentro de que ni Macri ni Ayuso son moderados, son neoliberales, pero quizá hay ciertos elementos, ¿no? que luego veremos como el tema de la memoria democrática, ¿no? Que Argentina es un referente y que desde hace muchos años no veíamos a candidatos, tanto al candidato a presidente Milei como Villarroel, pues prácticamente hacer guiños, ¿no? A la dictadura y a los militares. Te quería preguntar eso, precisamente tú, ¿hasta qué punto crees que va a participar Macri o el entorno de Macri, Bullrich en el gobierno? Y hasta qué punto ha sido también importante en la campaña como de intentar cambiar o desdecirse de algunas cosas, y sobre todo, que creo que es lo importante para los argentinos y las argentinas, hasta qué punto va a modular las medidas, dónde le va a poner el freno a Milei y qué temas sí que van a tener ese apoyo, ¿no? de Macri, y se van a poner de acuerdo para llevar a cabo. Es un tema lo de los frenos a Milei, porque de hecho yo creo que por esa situación de desenfreno, valga el uso de la palabra freno al revés, es que gran parte de los actores de la economía, económicos, el Círculo Rojo, apostaban por Massa y no por Milei, digamos, ¿no? Porque Massa ofrecía, digamos, un plan bajo control, sin modificación de los trazos gruesos del statu quo. Milei no está nada claro qué es lo que va a proponer. Entonces ahora es una pulseada con el mismo Milei. ¿Sí? ¿Hasta dónde? O sea, ahora va a ir a Estados Unidos. La dolarización, pero tenés que tener un acuerdo con Estados Unidos para un plan de esa naturaleza. Entonces yo creo que ahora viene como esta idea de, bueno, hay como que ir a fondo, que es lo que plantea Milei, pero a su vez intentar no chocar el tren en medio de ese avance, y ahí tienen como una serie como de escoltas, ¿no? Villarroel es la escolta más ideológica, que representa al sector militar que hace 40 años que está relativamente fuera, y en los últimos tiempos totalmente fuera. Villarroel es el cuadro orgánico de lo que se supo llamar el partido militar,
Y Macri va a ser como el gran armador. Milei ya dijo que lo iba a nombrar como canciller, como ad hoc plenipotenciario, no sé, una figura bien inventada. Y Macri le trae relaciones internacionales, se supone que le trae una serie de consensos hacia afuera. Bueno, esa es la pulsada que se viene ahora. ¿Hasta dónde puede avanzar? ¿En qué tiempos? Él ya lo dijo, no habrá gradualismo, y tal vez en 2015 no es solamente que enfrente ahora el peronismo tiene una derrota política, sino que en el gobierno de Macri había una serie de, en este llamado halcones y palomas. Bueno, ahora se supone que la paloma es Macri. No sé si me explico, o sea, Claro. el ser razonable que debería como contrapesarlo en términos políticos es el halcón del antiguo esquema halcones y palomas. Y claro, como en esta campaña de segunda vuelta se rompió la unidad de Juntos por el Cambio y todo un sector quedó cerca de Massa porque no quería ir con Milei y quedaron los más duros con Milei, queda una conformación de, como si fuera eso, Ayuso y Abascal, para decirlo, digamos, el ala más a la derecha del PP con la ultraderecha. Esa es la conformación del gobierno. Ahora bien, después hay que gobernar. Yo lo que creo es que Milei lo va a intentar ir a fondo, va a generar una gran conflictividad y se vienen momentos de altas turbulencias. Eso, porque todo el discurso ha sido nosotros vamos a ir a fondo. Y ayer en el discurso dijo, sé que hay gente que va a resistir y con la ley les vamos a pasar por encima, digamos, en términos muy resumidos. Sí, ahí incluso yo estoy viendo, te sigo también las cosas que vas publicando. Comentabas que Milei confirma, es decir, no sé si te quiero preguntar como una última hora de cosas que ya ha ido. Me imagino que durante la mañana ha estado bastante agitada la agenda de Milei con, sobre todo, creo que autoridades internacionales y tal, y me imagino que buscando en la parte económica el apoyo de Estados Unidos, entiendo. Pero aquí dice, Milei confirma que cerrará el Banco Central, que es como caso o la medida estrella, ¿no? Que aparte es como, veremos cómo sale eso, que es como un experimento o no, ya lo veremos. Privatizará los medios públicos, YPF, y viajará a Washington e Israel antes de asumir, que ese es otro elemento clave de política internacional, tal como está el mundo. Comienza el cuarto momento neoliberal de Argentina con alineamientos de Estados Unidos. ¿Esto te sigue reafirmando a esta hora? ¿Hay algún elemento más que habría que añadir? Todo empeora. El discurso que dijo recién es todo lo que pueda ser privado será privado, digamos. Es una suerte como de, ¿por qué cuarto momento? La apertura neoliberal en Argentina es la dictadura del 76. Ahí empieza el neoliberalismo. El segundo momento es la privatización de casi todo, que son los años 90 con Menem. El tercer momento es el macrismo, que nos dejó hasta sobreendeudamiento, y el cuarto momento es el de Milei, pero que lo plantea con una dosis aún más radical. Lo de la dolarización no está claro. Él sigue diciendo que va a ir hacia ahí, pero no lo deja muy claro el camino. Pero va en esa dirección. Y yo creo que digamos, desgraciadamente es un hombre absolutamente convencido de que ese es el único plan posible para la Argentina. Y claro, una cosa era quienes lo apoyaban y quienes no lo apoyaban cuando era candidato. Ahora que es presidente, evidentemente todos van a maximizar sus intereses, que es lo que va a hacer Milei, digamos. Ahora, si vos vas a cerrar ministerio, vas a privatizar canales, vas a privatizar YPF. Privatizar YPF quiere decir privatizar la reserva estratégica de gas no convencional de Vaca Muerta, que es esa con la que le vamos a vender el gas a Brasil. O sea, estamos hablando de como los últimos vestigios de una estatalidad importante argentina. Bueno, habrá que ver cuál es el proceso de resistencia ante eso, qué tiempos va tomando. Yo lo que siento es que va a acelerar desde la hora cero. Sí. Es más, si puede detonar una crisis mayor antes de asumirlo, va a ser. Porque a él le conviene que todo termine de colapsar en manos del gobierno peronista, que se vaya de la peor manera, casi abucheado, y él llegar como en una lógica de mis ideas siempre fueron las verdaderas y no me queda más remedio además que aplicarlas a fondo porque nos dejaron un país totalmente quebrado. Te voy con la última pregunta, y creo la que no sé si estás más preocupado. Yo desde luego a mí la que más me duele, porque todo lo demás son incertidumbres. Lo que sí hay es una certeza, que es el posicionamiento que tienen tanto Milei sobre todo como Villarroel, que yo creo que lo ha adaptado en referencia a la democracia, a algo que yo pensaba que Argentina era un ejemplo, y que no quiere decir que todos los que votaron a Milei esto no le importe,
pero sí que es cierto que hasta en el día de las votaciones, ¿no? Aprovechó Villarruel, leo tu tuit, hacer pintada de los 30.000 en un jardín es como ir a un cementerio a pintar a Barney. Villarruel, después de votar, sabía que el jardín donde votó fue la casa de Alicia Maya, desaparecida por la dictadura. Es decir, que hasta en el momento de la votación recordó y luego incluso vimos en el debate, ¿no?, cómo Milei negó lo de los 30.000 desaparecidos. Bueno, tanto tú como decenas, centenares de miles de personas, eres una persona directamente afectada con familiares de desaparecidos, y que es algo, no sé hasta qué punto a ti te toca o incluso a la ciudadanía argentina. Eso sí que es una novedad, ¿no? Esa grieta respecto al desconocimiento, ¿no?, del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad, o del desconocimiento de los 30.000 desaparecidos, o incluso, ¿no?, pornográficamente, Milei repitió casi palabra por palabra la defensa de Masera en el juicio a la Junta Militar. No sé, la sociedad, que yo pensaba que era como un punto en el cual una hegemonía total, ¿no?, en cuanto al ese nunca más. ¿Qué papel juega o ha jugado en la campaña todo este asunto? Y sobre todo, ¿cómo crees que puede repercutir en un gobierno? Bueno, yo diría que dos cosas. Primero, Villarruel tiene como una misión histórica de disputar el sentido de los años 70 de la dictadura y reivindicar a los militares y atacar a las organizaciones populares, militantes, guerrilleras, por un lado. Y esa viene históricamente pidiendo la liberación de los militares presos por delitos de lesa humanidad, y va a ir a esa disputa ahora desde el lugar de la vicepresidencia. Así que se viene ahí una pulsada muy fuerte. Pero a su vez, Villarruel va a estar a cargo de defensa y seguridad. O sea, no es solo lo que fue, es aquello que está por pasar. Entonces hay que ver si ella está efectivamente considerando volver a darle, por ejemplo, un rol a las Fuerzas Armadas en algún ámbito de la política o la seguridad interna. Es como un conjunto de variables que ella carga encima, ¿no? Además de que va a ser la presidenta del Senado por ser la vicepresidenta. Entonces ahí yo creo que va a haber una dimensión de resistencia en la cuestión memoria, sitios, debates públicos, incluso tal vez intenta hacer algo de Ministerio de Educación para prohibir algunas cosas, pero después ella va a estar al frente de defensa y seguridad. Y ya con el macrismo tuvimos una dosis alta de espionaje, muy fuerte, y yo temo, digamos, que vaya a reproducirse algo así, con un cuadro que, por eso decía, es un cuadro de la familia militar, digamos. No es un cuadro aliado, no es un cuadro, digamos, tuvo un tío que fue parte de la represión, tuvo un padre que fue parte de la represión, que después peleó en Malvinas, pero que después no quiso jurar por la Constitución. O sea, es esa familia que viene perdiendo políticamente hace 40 años, que está ahora en su mejor momento. Y lo más triste de todas es que todo eso va a asumir el 10 de diciembre, cuando se cumplen 40 años de recuperación de la democracia. O sea, nuestra fotografía de nuestra democracia que tanto nos ha costado, cuando se cumplan los 40 años, va a estar esta señora con ese señor en la Casa Rosada, lo cual es como tragar arena. Claro. Bueno, Villarruel, entre otras cosas de esos vínculos familiares y un discurso, es como la persona de referencia en la sociedad civil que tiene contacto y que entraba en la cárcel a ver a Videla, a ver al resto de militares, y que da como cierto vértigo, ¿no? Que va a estar al mando de todos los militares y que pueda tener responsabilidades más allá de las que tenía. Pero bueno, en todo caso, creo, y siendo yo personalmente, que le tengo mucho cariño a Argentina, no deseo deseo que tenga suerte o que el gobierno sea provechoso para los argentinos, que no sea negativo, porque, bueno, más allá de las políticas están las personas, así que, bueno, esperemos que no sea tan desastroso, que no haya lío, y por supuesto que no haya recortes en derechos como parece que pueda haber. Siendo optimista, esperemos que no haga todo lo que dice, pero bueno, estaremos pendientes. 10 de diciembre asumirá, pero como tú dices, es posible que intente boicotear todo lo que pueda para que se vea de la peor manera posible. Más estaremos atentos. Y nada, Marco, creo que tienes también tarea ahora, así que muchísimas gracias por pasarte por aquí. Cualquier novedad me escribes, o estaremos pendientes de tus redes. Ahí os recomiendo, si queréis conocer no solamente la actividad de lo que está pasando en Argentina, sino en toda América Latina, seguir las redes de Marco. Así que nada, querido, un abrazo y ánimo, suerte. Dale también recuerdos a todo tu entorno, que me imagino que estará bastante fastidiado por la realidad, pero que bueno, no queda otra.
Ya estaremos hablando. Un abrazo grande. Chao, un abrazo fuerte. Nos vemos. Precisamente con Marco hablamos de esto, que sí es una novedad, porque creo que hay una especie de engaño, de discusiones, ¿no?, por parte del votante, o que dice aquí, no, pero ¿cómo decís que este tipo es de ultraderecha? El tío es liberal. Bueno, el tipo, tanto él como Villarroel, son muy conservadores en el sentido que son pro vida, antiaborto, no sé si él exactamente Milei, pero Villarroel está en contra del matrimonio igualitario. Es decir, hay ahí varios elementos como muy conservadores, pero sobre todo creo que el elemento clave es esa cercanía a las juntas militares, a incluso negar, ¿no?, de que ocurre un genocidio, que hubo 30.000 desaparecidos. Es algo que a mí personalmente es lo que más me preocupa de todo ello, y evidentemente no es una cuestión menor. Vamos a ver este resumen de algunas de las cosas que dijo, cómo replicar casi palabra por palabra la definición de lo que ocurrió durante la dictadura y en la previa, que Masera, ¿no?, uno de los golpistas que defendía casi de la misma manera lo que ocurrió, ¿no? Vamos a escuchar. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales. No existió el genocidio. Bueno, esta es la señora Villarroel, ¿no? Que la reivindicación de Videla que se intenta acá, 30.000 compañeros desaparecidos. Me parece que vos escuchás lo que querés, no, y además no, repetís lo de los bien. 30.000 desaparecidos, que ya es una verdad, que es mitología eso. No, y acabas de titular que los 30.000 desaparecidos son mitología. Pero Victoria, claro, estás en vivo, es Victoria. un mito, ¿eh? Sí, estoy en Victoria, vivo. Mitología quiere decir que sea mito. Victoria, estás en vivo. Bueno, un predio como el de la ESMA son 17 hectáreas, La ESMA es el centro que está reconocido, aparte por la ONU, ¿no?, como maravilla universal, no sé cuánto. Bueno, está reconocido como patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Y es espectacular, es decir, un centro de memoria democrática, y al mismo tiempo era el mayor centro de tortura y aniquilamiento durante la dictadura, y que, bueno, si no me equivoco, son más de 5.500 desaparecidos, que luego incluso, bueno, o torturaban o mataban ahí, o en muchos casos incluso le ponían en los pies cemento, y estando vivo lo tiraban al Mar de la Plata, creo, al río o al océano. Es decir, que todo eso que es terrible, y que yo pensaba que era una mayoría, y sigo pensando, evidentemente quien votó a Milei no está en contra mayoritariamente de esa etapa, y que la crisis en Argentina, bueno, pues tiene que perder quien está gobernando. Massa como ministro de Economía, cuando la economía está mal, evidentemente, pues en este caso mucha gente pues vota en contra, y el que está en contra es Milei. Pero fijaros las burradas que dice, que eso del ESMA habría que beber y rehacerlo, y que fuera para el disfrute de los argentinos. Una auténtica barbaridad. 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino. Que pretenda convertirlo en un lugar, como ella dice, de disfrute, es algo que suena francamente aberrante, ¿no? Pensar que allí vaya a haber niños o personas disfrutando del lugar donde se asesinó, se torturó, se violó, como me violaron a mí, un lugar manchado de sangre. Es difícil pensar que la gente, los argentinos, puedan ir a disfrutar de ese lugar. Otra de las cosas que le achacan a usted es: usted visita sistemáticamente a los genocidas. No, no es así. No, ¿qué va? No es así. Y que Videla le hacía la agenda de visitas. Ay, no. A Videla lo he visto 2 veces con toda la furia, 3 tal vez. No, a Videla solo lo fui a ver 3 veces. En fin. Ella tiene visitas, y visita a todos los militares que están en la cárcel, porque, bueno, la organización o la organización a la que pertenece pues defiende los intereses de ese colectivo. Porque yo fui violada por el señor González, que es una de las personas que a la señora Villarroel tiene
por costumbre visitar en las cárceles y me sorprende profundamente que esta persona esté tan vinculada a ella, es decir, sus amigos, sus personas conocidas del entorno militar que tanto le gustan son violadores, asesinos. El señor González tiene 2 cadenas perpetuas, una condena por 25 años y una condena a cadena perpetua pendiente. Estos son sus amigos. No me extraña, por tanto, luego que diga las cosas que dice. ¿Qué país querés asumir? Un país devastado. ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía? Victoria, gracias por venir. Bueno, en fin, veremos qué es lo que ocurre, pero más allá de las medidas que no dejan de, o propuestas que dejan de ser una incertidumbre, lo que está claro es la postura que no es de liberal, como algunos quieren hacer creer, sino que no solamente es conservador en las cuestiones respecto al aborto, respecto al matrimonio igualitario, respecto a otra serie de cosas, sino a la defensa o negación del genocidio que ocurrió en Argentina durante la dictadura militar. Fijaros de dónde viene, en el caso de Argentina, Pampillón, que es un neonazi argentino, que usa la frase y que luego la replican, ¿no? El entorno también de Milei, igual que aquí en España. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la Fuerza Armada! Si hay tantos artistas y tanta gente en el mundo que defiende a las abuelas de Plaza de Mayo, que la banquen ellos. Nosotros el apoyo se lo vamos a dar a la gente de bien, no a esa delincuencia. ¡Viva la patria, carajo! La gente de bien. Bueno, fijaros lo que Lilia Limoin, que es una de las cabezas, de las portavoces más visibles de La Libertad Avanza, mensajes de un patriota, basta de mordaza y ideológica. Bueno, esto es un puro nazi, ¿eh? Todo el personal en actividad del ejército argentino, espero que pongan las pelotas, porque sus jefes arrastrados al kirchnerismo le iniciaron un sumario al capitán Volante, que se atrevió a desmentir al narco mafioso terrorista de Rossi, que usaba los elementos del ejército argentino para su beneficio personal. Lo de narco y terrorista, desde la Operación Cóndor, son palabras muy repetidas en los documentos desclasificados de la CIA, lo de llamar narco y terrorista a tu enemigo, y bueno, aquí en España, pues también, ¿no? De hecho, en la Carta de Madrid de Vox, lo de narco y terrorismo también se repite en varias ocasiones. La plata de todos nosotros los argentinos. El ejército, la cúpula del ejército arrastrada, le inició un sumario a este valiente capitán. Todos tenemos que salir a respaldarlo, poner el cuerpo si es necesario, hacer un boicot. Y a ustedes, a los que están en actividad, pongan las pelotas y desautoricen a ese jefe del Estado Mayor Conjunto que tienen, que es un terrorista montonero. Mierda, Rossi, mierda vos, Rossi, mierda vos, Kirchner, Massa y toda la lacra que hicieron pelota a las Fuerzas Armadas Argentinas. Claro, lo de montonero sería como, pero incluso más exagerado, como llamarle etarra, ¿no? Lo de un poco lo que usa así, los montoneros, digamos, era un grupo armado que, bueno, en esta tensión, digamos, con los militares previo, durante la dictadura existía. Incluso creo que cuando dieron el golpe ya no tenían apenas peso. Pero, claro, estamos hablando de hace más de 40 años que no existen los montoneros, pero le siguen llamando montoneros a los políticos actuales. Entonces, las similitudes son muchas, ¿no? Con la política también aquí en España, y cuáles son las herramientas de los grupos más a la derecha a la hora de interpelar a la izquierda, ¿no? ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva el capitán Volante! A la mierda, Rossi. Te mereces lo peor. Y ustedes, los que están en actividad, pongan las pelotas. Y los retirados, todos en solidaridad con el capitán. Manga de cagones. ¡Viva la patria, carajo! Soy Carlos Pampillón. Bueno, pues ese tipo de movimiento. Pero vamos a ver el discurso de Milei tras ganar las elecciones, ¿vale? Hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. Las ideas se basan en 3 premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre.
Pueden ser los principios de Atlas Network, ¿no? Más libertad, menos Estado, que simplificaban mucho, pero que básicamente es acabar con el Estado y apostar todo a que el libre mercado lo regule todo, ¿no? Bueno, ya hemos visto las medidas que lanzan. La primera es, bueno, acabar con el Banco Central, que es el que emite el dinero, en este caso los pesos argentinos, dolarizar la economía, bueno, y privatizar todo lo público, entre ellos todos los medios de comunicación. YPF, que ya en la época de Menem se privatizó a un saldo inferior a las ganancias netas anuales, en fin, prácticamente se regaló, igual que Aerolíneas Argentinas, Correo, la telefonía, todos los espacios estratégicos se regaló, porque ni siquiera se vendió, y poco tiempo después fue el corralito, ¿no? El modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Hoy comienza. Bueno, pues nada, veremos qué es lo que ocurrió. Bueno, con el tema de, que antes lo estamos hablando un poco con Marco, el tema de los resultados, aquí lo podemos ver con detalle. A todo esto es con el 99,3% del voto escrutado, y es decir, son 11 puntos. Fijaros, porque si nos vamos al mapa, veis que Sergio Massa, que había sacado un 36% en la primera vuelta, bueno, pues suma 7,5 puntos más, que si recordáis, Miriam Bregman tuvo un 3,5%, y Schiaretti, que quedó quedó cuarto y quinto respectivamente. Las matemáticas más o menos salen de la siguiente manera. Aquí vemos que el 25% sacó un 25% más, recordar, si no me equivoco, sacó un 24%, es decir, fue un 36% Massa, un 30% Milei y un 24% Bullrich. Por lo tanto, de aquí ha hecho la aritmética más algunos votos de Schiaretti, ¿vale? Y aquí, pues algún voto también de Schiaretti más lo de Bregman, que es en torno a un 4%, ¿vale? Pero fijaros que aquí están la Formosa, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires. Fijaros que muy justo aquí, si recordáis, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que es del ala más kirchnerista, si lo queréis hablar así, más de izquierda, porque más al final es un tipo pues bastante de centro derecha, digamos, sacó más de 40 puntos de diferencia, y aquí vemos cómo en la nacional ha sido muy injusto, ¿vale? Pero bueno, ahí tiene toda una cuestión territorial, y también evidentemente, gente con más dinero ha votado más a Milei, pero no solamente eso, y de hecho yo creo que claramente lo que explica los resultados tan contundentes es, bueno, pues la situación económica, que no era para nada buena, y que al final, bueno, pues el opositor era evidentemente Milei, aunque no sé si suavizado, porque al final tanto Macri como Bullrich representan al ala derecha de ese espacio que era el PRO, donde el Partido Radical, que es un partido histórico, se fue con Massa, y bueno, estos dos se fueron con Milei. Fijaros que esto pasó justo al conocerse los resultados, entraron Macri y Bullrich, y bueno, este fue el encuentro. Lo hicimos, Presi. Gracias. Lo hicimos, Presi. Fijaros, aquí evidentemente Macri ganó también. Lo hicimos, Presi. Lo hicimos, Presi, le dice Milei a Macri. Vos, por sacarnos de la fila esta. ¡Qué grande! Qué grande, le dice a Bullrich después de haberla llamado montonera, tirabomba, que tiraba bombas en jardines de infantes, en guardería. Bueno, ahí lo vemos. Lo hicimos. Lo hicimos. Gracias. Gracias por tanta grandeza. Gracias por tanta grandeza. Gracias por tanta grandeza después de llamarla asesina montonera tirabomba. En fin, evidentemente el apoyo ha sido explícito, es importante, no se ha quedado ningún voto. La aritmética prácticamente es que ha sumado todos los votos que votó a Bullrich, la mayoría ha votado a Milei. Bueno, de hecho lo dice aquí, lo primero, bueno, en este vídeo lo primero que dice es esto. Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich, que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Bueno, fijaros, bueno, dice desinteresadamente, evidentemente veremos si entran en el gobierno. Yo me imagino que va a ser importante, de hecho
algún acuerdo en este sentido, creo yo, no lo sé, se me ocurre. Pero fijaros, lo que me llamó la atención, el fondo que parecería, se parece como a lo de los yanquis, lo de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, si quiere hacer una dolarización, pues una de las primeras cosas que he tenido es contacto con los Estados Unidos a ver qué onda. Una cosa llamativa que ocurrió a pocas horas, ¿no? Bueno, es que es muy llamativo, porque el Teatro Colón es donde está la élite de Buenos Aires. Fijaros cómo le... Milei basura, vos sos la dictadura. Bueno, evidentemente no fue todo el mundo, pero una parte importante de la gente que estaba ahí, bueno, reaccionó de esa manera cuando lo vio. Y luego al respecto, evidentemente yo creo que la economía manda. Bueno, aquí Chequeado ha hecho este análisis para que veáis cómo vino la economía. Venía de un 25% y claro, digamos que con Menem tuvo una primera gobernación, es decir, unos primeros 4 años, pero luego empezó a privatizar todo y se fue a la mierda el país. De hecho, bueno, ya cuando pilló Caballo y bueno, toda la gente que estuvo después, terminaron de desguazar a Argentina. Fijaros cómo sube, en el 2001 fue el corralito, fijaros hasta el 65% la pobreza. Y luego con el kirchnerismo bajó hasta el 26% más o menos. Digamos, con los dos, ahí tuvo un pico. Bueno, digamos que en el 30% más o menos lo quedó Cristina. Macri empezó bien, pero acabó para la mierda, hasta el 42%. Alberto Fernández lo pilló en el 40% más o menos y lo ha dejado en el 40%. Pero es verdad que ha tenido un repunte de pobreza que al final creo que es bastante importante. Y luego hay otra cosa, hay una cosa que repite Milei que es mentira, es que nosotros éramos la primera fuerza mundial el siglo pasado y ahora estamos en el puesto 140. A veces dice 140, a veces 130. Pero la realidad es que el mejor puesto en 1910 fue el 7º, 1950 noveno, y a partir de aquí cayó. De hecho, fijaros cuando fue la dictadura, más o menos en esta fecha, cuando empezó la dictadura, cayó al puesto 57. Con la recuperación de la democracia volvió a subir hasta el 39. Volvió a bajar con el corralito hasta el puesto 60 casi. Luego mejoró algo, pero veis que bueno, no ha parado de bajar hasta el puesto 66, que no es alto, pero no es lo mismo que el puesto 140, que es el que dice estamos en el número 1 y vamos al 140. Bueno, pues esta exageración de Milei continua, bueno, va para todos los ámbitos. Me gusta este análisis y sobre todo me gustan los análisis que no son bastante dogmáticos y que al final tratan de hacer un análisis que es que hubo un muy mal gobierno por parte de Alberto Fernández, muy tibio, que no solucionó los problemas que tenían los argentinos y la pobreza incluso llegó a aumentar, como habéis visto. Este es el análisis de Víctor Hugo de los análisis, es decir, de los resultados electorales. Los medios de comunicación han sido los que devastaron el valor de la democracia, la opacaron, la humillaron, la pusieron de rodillas. Los votos uno tiene que respetar la democracia porque no hay más remedio y es lo que corresponde, pero los votos son de una democracia emocional. Emocional porque hay corruptos, denunciados por ellos cuando son los principales corruptos. Emocional porque vaciaron los bolsillos de la gente y la devastaron en su capacidad. Con la complicidad, entre comillas, porque no fueron cómplices deliberados, de la debilidad enorme de un gobierno que desaprovechó 4 años entregado totalmente al poder real, pero en principio al poder de la derecha. Es decir, está hablando del gobierno anterior de Macri, cómo bueno, pues se corrompió y se entregó también al poder, pero es que Alberto Fernández hizo lo mismo. Al final los acuerdos fueron por arriba, no fueron por abajo con la gente, y eso se notó bastante, más allá de que le tocó la pandemia y todo esto, pero que al final tanto Alberto Fernández, incluso la postura de Massa, que son como las posiciones más liberales, digamos, dentro del peronismo, fueron los que estuvieron al mando y no resolvieron los problemas de la gente de a pie, de las clases populares. El día aquel de ahí está Héctor, que no me deja mentir, para mí nacía parte de esta frustración que hoy se tiene en nombre, y esto es lo que verdaderamente
hay que respetar en nombre tan solo del 44%, porque el 44% puede asumir esta realidad. Para el resto es un triunfo colosal de un cambio que se quiere, del fin de los corruptos que fueron designados por ese poder. Lamentablemente, la lectura que se haga nunca los va a incluir porque ellos siempre consiguen escaparse. Y vamos a tener decenas de explicaciones de toda naturaleza. Algunas confiables, por supuesto, y dichos por mucha experiencia, que la militancia, que el porteñismo, todo es verdad, que el propio gobierno que se tuvo demoró muchísimo aquellas medidas económicas en las elecciones de medio término, que se empobreció enormemente a vastísimos sectores de la población, pero siempre en medio de la derrota del poder real. El señor que manda en Arcor repartió con sus socios hace días 14.000 millones de pesos. Los señores de Clarín repartieron hace 2 meses 923.000 millones de pesos. Con eso alentaron una inflación, la impulsaron, no hubo manera de combatirla ni con precios fijos, ni con precios cuidados, no hubo nada. Ellos seguían remarcando y seguían determinando cuáles eran los precios, porque aumentaba el dólar, porque se quedaba quieto, por lo que a eso se les antojó. Y esto fue lo que esquilmó los bolsillos de los argentinos. Más un salario que nunca podía ser suficiente en medio de esa inflación, termina siendo también parte de la... Bueno, evidentemente el papel de los medios de comunicación, como siempre, es importante. Bueno, y luego, por terminar, hay un elemento que creo que es importante, que es todas las cosas que... bueno, prometer o amenazar, porque al final parecían como amenazas por parte de Milei, que luego hemos visto cómo se echa para atrás, y aquí, bueno, hay como un resumen de las cosas que repitió, y alguna por suerte se está echando atrás, y luego con el papel, no sé si de Macri, que no es que sea un tipo moderado, o Bullrich, que parece que ahí hubo como cierto freno, pero también creo que la democracia tiene sus elementos reguladores que también harán que todo lo que pase por la cabeza o que haya dicho este señor, pues se puedan llevar a cabo. Algunas de esas cosas ¿qué son propuso? estas. Y acá no hay interpretación. Lo que voy a leer ahora son textuales de propuestas o de Javier Milei o de Victoria Villarroel, que todas juntas sorprenden un poco más cuando uno conoce gente honesta, ilustrada, buenas personas con las que uno comparte momentos sociales, comidas, etcétera, que van a votar a la opción de Javier Milei y Victoria Villarroel. Para arrancar por lo último, Victoria Villarroel propuso la derogación del aborto y la derogación del matrimonio igualitario, proponiendo la unión civil, es decir, homosexuales y heterosexuales no tienen los mismos derechos. Dijo ayer que un centro clandestino de detención, que es patrimonio histórico de la humanidad, declarado por la UNESCO, como es la ESMA, pueda ser abierto y disfrutado por todos los argentinos. Uno siempre piensa, y voy a caer en un lugar común, ¿qué pasaría si un candidato a vicepresidente de la Alemania dijera eso de Auschwitz? Después propuso la venta de armas, la venta de órganos, romper relaciones con China y Brasil porque sus presidentes son comunistas, y propuso una triangulación en el comercio bilateral a través del sector privado, algo completamente inaplicable. Negó el cambio climático, propuso privatizar la salud y la educación pública, reivindicó abiertamente en el segundo debate con palabras de Emilio Macera la última dictadura militar, reivindicó a Margaret Thatcher, que ya le contamos, no solamente hundió el general Belgrano, sino dijo que volvería a hacerlo, icónica en la guerra de Malvinas, propuso privatizar los clubes de fútbol a través de las sociedades anónimas deportivas, dijo que de ser presidente vendería YPF y vaca muerta, lo dijo con Chiche Hellblum, una candidata a diputada hace algunos meses dijo que su primer proyecto de ley iba a ser que los padres pudieran renunciar a la paternidad, y ayer reivindicó a un nazi, es decir, la DAIA sacó un comunicado en su momento repudiando a Pampillón, que hoy en una entrevista con 7K además reivindicó a Jorge Rafael Videla, votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas, en el caso de Milei, porque dijo que el Estado no tenía que intervenir, y algo que ya he dicho, pero por abundante no me parece que no se pueda recordar, es gente que habla muchísimo del sector privado sin haber nunca pagado un sueldo, y es gente que habla mucho de la familia sin tener hijos. Todo ese esquema que acabamos de relatar es lo que el domingo va a votar la gente que ponga la boleta de... Todo eso son cosas que yo creo que la mayoría no... Es decir, creo que no es por lo que ha votado la gente, evidentemente. No hay un 55% de argentinos que piensen eso. Sí que claramente han votado en contra de Massa o del gobierno de Massa, que, bueno, pues no ha mejorado las condiciones de vida de los argentinos, y bueno, era cambio, ha ganado cambio, y
que Massa es cambio, evidentemente, aunque es verdad que es menos cambio con la entrada de Bullrich y de Macri en el apoyo. Pero todas estas cosas aparte, es decir, si bien el presidente hay cosas que, bueno, pues que dependen de la presidencia, como todo el organigrama ministerial y todo esto, que bueno, pues habrá que ver cómo queda. Pero, claro, luego donde se aprueban las leyes, donde se refrendan, un sistema parecido al español, si bien las elecciones son diferentes porque estas son elecciones presidencialistas, se vota directamente al presidente, en la primera vuelta se vota a la Cámara de Diputados y también al Senado, y fijaros que aquí, donde pone libertarios, ¿vale? Es la Libertad Avanza, es como muy minoritario, y Juntos por el Cambio, aquí hay radicales que apoyan a Massa, y es bastante plural porque es una coalición de muchos partidos y quizás la mitad pueden representar el espacio de Macri, Bullrich, etcétera, ¿vale? Entonces, no lo va a tener tan fácil. Hay como bastante lucha. La campaña fue muy dura de la Libertad Avanza con Bullrich, con sus diputados. De hecho, los radicales rompieron, que es una parte importante, la que tiene más militantes, más tradicionalmente. Entonces, si bien en la Cámara de Diputados sí, fijaros, ya en el Senado prácticamente la mayoría absoluta la tiene Unión por la Patria. La tendría la formación de Massa, y incluso si sumas incluso formaciones de izquierda, le daría para cambiar, y los libertarios apenas tienen espacio, ¿vale? Así que bueno, ahora sí, para cerrar tenía, creo que por aquí, la opinión de un argentino en España después de los resultados. ¿Qué opina? Y luego un dato curioso también de los apoyos. Nico, ¿cómo estás viviendo estos resultados electorales desde aquí? Con dolor, es doloroso. Es la primera. Argentina pasó, en los más de 100 años de historia democrática que tiene, pasó muchos golpes de Estado, interrupciones democráticas, pero nunca habíamos visto al autoritarismo tan desenfadadamente ganar con el voto popular. O sea, es la primera vez que este tipo de posiciones políticas ganan por la vía de las urnas y no por la vía militar. Es desolador y es la sensación ahora mismo entre nuestra comunidad, hablando con la gente, la sensación de no saber si vamos a poder volver a nuestro país. Nico. Bueno, yo estoy un poco con la sensación parecida porque creo que ya lo he dicho aquí más veces. Me voy estas navidades a Argentina, me voy con Milei. Así que, bueno, no sé si incertidumbre, yo espero que no. Yo de corazón deseo que Milei... No, es decir, me da igual lo Milei, es decir, que todo lo que venga sea bueno. Si no quiero que sea todo un desastre, que cuanto peor mejor, ¿no? Que diría alguno, sino que realmente ya está en un momento muy complicado y ojalá y todo vaya para bien, y ojalá y esos miedos bueno, por miedo justificados por las cosas que dicen, prometen o amenazan, pues al final no lleguen a tanto, ¿no? Pero bueno, un poco algunas sensaciones parecidas puedo tener, pero bueno, en principio, sí, la democracia es así, es lo que ha elegido la mayoría, y creo que hay elementos de control democrático que pueden garantizar que no todas las locuras que se le pase por la cabeza a este señor pues se puedan ejecutar, ¿no? Por suerte. Y luego, este ya es lo último, me ha llamado mucho la atención, de esto ya llevamos hablando mucho tiempo, más allá de todas las felicitaciones, ¿no? Como el propio Donald Trump, ¿no? Make Argentina Great Again, otro MAGA, ¿no? Como... que ya es una casualidad que la cuenta esta en Wokeness, que ya hemos hablado de ella en varias ocasiones, una cuenta de discursos de odio hacia el colectivo LGTB y colectivo trans, bueno, ante el mundo woke, también difusor de bulos del tema de Gaza, ¿no? A favor de Israel, difundiendo bulos contra Gaza y todas las manipulaciones que hace Israel, pero me llama la atención cómo Elon Musk apoya efusivamente a Milei. No me sorprende porque ya lo apoyó con esa entrevista a Tucker Carlson, dándole al algoritmo a tope para que lo vieran más de 400 millones de personas. Es curioso cómo la cuenta esta en Wokeness comparte la misma imagen que Trump, pero sobre todo me llama la atención eso, que haya elegido a una cuenta que difunde bulos y que bueno, no sé si está alimentada por vos, pero fijaros las publicaciones
con decenas de miles de retweets, no es un caso único, es habitual, y normalmente difunde bulos y desinformación. Y creo que esto también retrata un poco que todo este espacio internacional antidemocrático, yo no diría ultraderecha, que representan, pues bueno, pues espacios golpistas como puede ser el fujimorismo, ¿no? O con crímenes de Estado como es el uribismo, ¿no? Con decenas de miles de civiles asesinados, ¿no? Como el caso de Colombia, o gente que viene del pinochetismo como José Antonio Caz, o gente con las posturas que hemos visto como Milei, o cercanas al franquismo como podemos ver en Vox o el falangismo. Bueno, estas posiciones antidemocráticas como tienen un apoyo por esa guerra contra la izquierda woke o contra el comunismo, o las narcodictaduras bolivarianas, bueno, todo eso, tienen el apoyo de Elon Musk, y claro, al final apoya, como digo aquí, bueno, pues el hecho que apoye a los espacios políticos y comunicativos que más difunden noticias falsas y usan bots, pues eso puede dar pistas también de por qué cada vez hay más spam, más bots, por qué se elimina la API para que no podamos analizar qué es lo que ocurre en todas estas batallas que también en Argentina ha ocurrido, esa difusión de bulos, el uso de bots, etcétera, y que, bueno, pues la plataforma mira para otro lado. Bueno, a lo mejor es que no es descuido, sino intención. Pero bueno, lo que está claro es que Argentina ha elegido, nos puede gustar más o menos, pero creo que siempre hay que respetar la democracia, y yo personalmente deseo que el cambio sea para bien, es decir, que sean por la regulación que tenga el propio sistema democrático, pero que no le vaya peor a Argentina, y sobre todo a los argentinos, ¿no? Y sobre todo que cuando vaya yo a Argentina, pues que no haya ahí un colapso como ocurrió con el Corralito y todo lo que ello supone. Así que nada, queda hacer resistencia, hacer auditoría y fiscalización de todo lo que haga el gobierno, y por supuesto no permitir el recorte de derechos, y entre ellos los democráticos, que creo que son pues lo que estén más amenazados, conociendo la forma de pensar tanto de Milei como sobre todo de su número 2 Villarruel, ¿no? Sobre todo al mando del Ministerio de Defensa con los militares. Así que creo que aquí sí que creo que entiendo el resultado por el cabreo por un mal gobierno, como una alternativa sin tener que apoyar todo lo que propone Milei, pero sí que creo que no va a permitir que haya abusos en el recorte de derechos y sobre todo guiños o digamos recordarnos tiempos pasados, ¿no? De tener que el poder de los militares avance sobre el poder cívico y la democracia. Así que bueno, en todo caso, suerte Argentina. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.